tardes, bienvenidos una vez más a una nueva clase de Derecho Penal, parte especial. El tema que nos convoca hoy va a ser los delitos de hurto. En principio vamos a hablar del bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado es la propiedad. Entendemos a la propiedad en un ámbito más amplio tal vez del que hace referencia el Código Civil, porque hace la referencia a lo que es la tenencia y no el dominio sobre la cosa. Es decir, los delitos de hurto, como también los delitos de robo, que vamos a ver en la posterior clase, vamos a ver que no protege la propiedad sobre la cosa, sino aquel que tenga, es decir, la tenencia, el tenedor de la cosa, porque el tenedor es aquel que está en posesión de esa cosa, pero que reconoce el derecho de propiedad en otra persona. Obviamente que si la cosa mueble le es sustraída al propietario, también va a quedar incluido dentro de estas figuras. Cuando hacemos referencia a la propiedad, es necesario que haya un menoscabo del carácter patrimonial del sujeto, pero esta referencia se hace en relación solamente a los que llamamos nosotros propiedad común y no propiedad especial. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la propiedad especial está tutelada por la Ley de Propiedad Intelectual, que es la Ley 11.723, como así también por la Ley de Marcas y Patentes. Es decir, todo lo que sea, por ejemplo, derechos de autor, derechos sobre marcas y patentes, no van a quedar incluidos en estas figuras que vamos a ver en el día de la fecha y en las clases subsiguientes. A su vez hay otros delitos contra la propiedad con los cuales vamos a hacer sus diferencias, ¿no? Es decir, el primer delito vamos a ver que es el de extorsión. A diferencia de lo que ocurre con el delito de hurto, en la extorsión vamos a ver que la entrega es realizada por la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima es justamente, se le exige esa entrega de una suma de dinero bajo amenazas, es decir, específicas. En este caso concreto, en el delito de hurto va a haber un apoderamiento por parte del autor y un desapoderamiento por parte de la víctima, que después vamos a explicar con creces en qué consiste esto del apoderamiento y desapoderamiento, en tanto en su aspecto objetivo y en su aspecto subjetivo. Lo mismo pasa en el delito de estafa o en las defraudaciones en general. Nosotros cuando vemos defraudaciones vamos a ver que hay defraudaciones por fraudes y defraudaciones por abuso de confianza. En las defraudaciones por abuso de confianza nos vamos a dar cuenta en que el sujeto activo aprovecha una circunstancia anterior en el cual tomó posesión de la cosa para luego violar la confianza que le fue depositada por el tenedor o por el propietario. Por ejemplo, en el caso de lo que es la defraudación por administración fraudulenta. En cambio, en las defraudaciones por fraude se tienen que dar los elementos típicos de los delitos de estafa, que está tipificado en el artículo 172 del Código Penal y que habla de un ardid o un engaño para inducir a error al sujeto pasivo y lograr de este una disposición patrimonial en perjuicio de su ejido patrimonial, que estamos diciendo justamente ahora, en perjuicio de su patrimonio. En cambio, en el hurto vamos a ver que la persona que es autora del hecho se apodera de la cosa mueble, provocando así un desapoderamiento del sujeto pasivo. ¿En dónde encontramos tipificado el delito de hurto? Bueno, vamos a ver lo que está en el artículo 162 del Código Penal de la Nación. ¿Qué dice el artículo 162? Vamos a leerlo. Será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Entonces, acá vamos a ver en la primera parte que el verbo típico consiste en un apoderamiento ilegítimo. Sujeto activo obviamente puede ser cualquier persona, es un delito común, es decir, no requiere una característica especial de autor, y sujeto pasivo es aquel que tiene la tenencia de la cosa. Nosotros cuando hablamos de tenencia, es la definición, como les dije anteriormente, prevista en el artículo 2352 del Código Civil,
que dice el que tiene efectivamente una cosa pero reconoce en otro la propiedad es simple tenedor de esa cosa y representante de la posesión del propietario, aunque la ocupación de la cosa repose sobre un derecho. Por ejemplo, el 2351 hace referencia también a la posesión y el 2506 hace referencia al dominio. Esto, como les dije anteriormente, no implica que al propietario no se le reconozca derechos, pero no necesariamente quien tiene la cosa tiene que ser el propietario. Entonces, se requiere, por lo tanto, que exista un apoderamiento ilegítimo. Ese apoderamiento ilegítimo implica la existencia de varias teorías. ¿Cómo son estas teorías para determinar cuál es el momento consumativo del hurto? La primera teoría que vamos a encontrar es la teoría del aprehencio. La teoría del aprehencio dice que el hurto se consuma cuando el sujeto activo pone manos sobre la cosa. Otra de las teorías es la llamada teoría del amotio. Ellos dicen que el hurto se consuma cuando la cosa es transportada por el autor del hecho de un lugar a otro. Posteriormente tenemos la teoría de la ablatio, es decir, esta es la teoría que establece que es necesario para consumar el hurto, o en su caso también vamos a ver que el robo es lo mismo, el quitar la cosa de la esfera de custodia del tenedor. Y por último tenemos la teoría de la ilatio, que se basa en la misma teoría que la anterior, es decir, requiere sacar la cosa de la esfera de custodia del tenedor, pero alarga el momento consumativo a la realización de actos de uso, goce y destinación de la cosa. Entonces, para determinar cuál es el momento consumativo del hurto y eventualmente del robo, tenemos 4 teorías. La teoría del aprehencio, la teoría del amotio, la teoría de la ablatio y la teoría de la ilatio. Ahora vamos a ver, según los doctrinarios argentinos, cuáles de todas estas teorías son las que se aplican en nuestro país. Concretamente, los tratadistas clásicos de nuestro país, como es Soler, Nuño y Fontás Balestra, dicen que no es necesario poner manos sobre la cosa. ¿Por qué? Porque puede ser que el hecho haya sido realizado por el autor o haya sido realizado mediante una autoría mediata. Acuérdense ustedes cuando vieron parte general que autor mediato es aquel que se vale de otro, que actúa sin dolo, es decir, amparado en una causa de justificación o amparado en una causal de inculpabilidad. Por lo tanto, descartamos la primera teoría, que es la teoría del aprehencio. La segunda teoría que habíamos visto era la teoría del amotio, es decir, la necesidad de mover la cosa de un lado al otro. Bueno, los tratadistas también dicen que esto no es necesario porque yo puedo consumar un hurto sin mover la cosa del lugar. Por ejemplo, el caso de aquel que concurre a un domicilio y se toma un jugo de una botella, es decir, no hay un transporte de la cosa de un lugar a otro. En cambio, lo que dicen los tratadistas es que a los efectos del apoderamiento requerido por el tipo penal, se requiere que efectivamente la cosa haya sido sacada de la esfera de custodia del tenedor, pero además se requiere esos actos de ejercicio de disposición, es decir, el alargar ese momento consumativo a la realización de actos de disposición, uso o goce de la cosa por parte del interesado. Lo que no es necesario, según los autores, es el llamado animus res sibi habendi. ¿Qué significa esto? Significa que no es necesario que el agente o el autor del hecho realice actos de propiedad de la misma forma en que lo haría el titular de esa cosa. Entonces, dijimos que es necesario un apoderamiento por parte del autor y a su vez es necesario que ese apoderamiento signifique un desapoderamiento de la cosa que se le realiza a la víctima. Por ejemplo, entre lo que estábamos hablando recién, el caso de Mesger, que es muy conocido y muy citado en los tratados, de aquel que suelta un pájaro y lo echa a volar. Es decir, cómo
tipificaríamos esta conducta? Es decir, nosotros dijimos que era necesario un apoderamiento y un desapoderamiento. En esta situación tenemos un desapoderamiento de la víctima, pero no tenemos un apoderamiento por parte del autor. Entonces, en este caso, la conducta la encuadraríamos en el delito de daño como aquel que hace desaparecer un animal. Es decir, vamos a ver que en los delitos de daño la cosa está equiparada, el animal está equiparado a una cosa. Por lo tanto, no encuadraría en el hurto, sino que encuadraría en el daño. Lo mismo pasa en algunos ejemplos que ponen algunos autores en relación a, por ejemplo, si yo le sustraigo un sombrero a alguien con ánimo yucandi y luego lo tiro, es decir, no hago actos de disposición, tampoco quedaría, es decir, tipificado este delito de hurto. Hay una serie de temas que son de interés, como es el tema del hurto del uso propio, el hurto de uso impropio y el hurto impropio. ¿Qué es el hurto de uso propio? El hurto de uso propio es el sujeto que entra en posesión de la cosa de manera legítima, pero la usa sin encontrarse autorizado para ello. Entonces, el hurto de uso propio es aquel que entra en posesión de la cosa de manera legítima y la usa cuando no está autorizado para usarla. El caso clásico es aquel en el cual yo dejo el auto en un garage y el garagista sale a dar una vuelta con mi auto sin estar autorizado para ello. Esta figura estaba contemplada en el artículo 37 del Decreto Ley 6582/58, pero ese artículo fue derogado, con lo cual actualmente, es decir, podríamos decir que se encuentra fuera de toda tutela penal. Lo que hablamos recién era el hurto de uso propio, después tenemos el caso del hurto de uso impropio. El hurto de uso impropio es la situación de aquella persona que sustrae una cosa para usarla, aún con ánimo posterior de devolverla. Supongamos, yo necesito ir a algún lado, veo una bicicleta atada a un poste, entonces digo, bueno, la voy a usar, me la llevo y posteriormente la dejo en otro lado, es decir, porque no tengo intención de quedármela. Esto perfectamente, es decir, el hurto de uso impropio, encuadra dentro de lo que es la figura de hurto. Y después nosotros tenemos lo que se llama el hurto impropio. El hurto impropio es el caso del dueño de una cosa mueble que la sustrae de quien la tiene legítimamente en su poder. Es decir, supongamos aquel caso en el que una persona deja estacionado el auto en la calle y como lo dejó mal estacionado, lo levanta a la grúa y se lo lleva al lugar correspondiente, a algún garage. Entonces yo antes de retirar el auto tengo la obligación de pagar la multa. Bueno, si yo llego al garage y me llevo el auto sin pagar la multa, es decir, este sujeto obviamente tenía un derecho de retención sobre el bien hasta tanto yo pagar a abonar a lo deudado. Entonces en estas circunstancias yo cometería lo que denominamos un hurto impropio. Pero el hurto impropio no tipifica en el artículo 162, sino que tipifica en el artículo 173, inciso 5 del Código Penal, porque es una forma de defraudación prevista justamente en el Código de manera separada al delito de hurto o al delito de robo. Es decir, entonces el hurto que nosotros llamamos hurto impropio no encuadra dentro del 162 que decíamos nosotros las figuras propiamente de hurto, sino que es una forma de defraudación prevista en el 173, inciso 5. Bien, hasta ahora hablamos que para el hurto tiene que haber una apropiación. Esa apropiación requiere, es decir, un apoderamiento del autor y un desapoderamiento de la víctima. Este desapoderamiento por ley tiene que ser ilegítimo. Ilegítimo, vamos a decir que consiste en un elemento de la antijuricidad incluido en el tipo penal, es decir, tiene que ser contrario
acto de derecho, es decir, no quedarían incluidos en este caso en el tipo aquellas figuras en las cuales el autor está ejerciendo un determinado derecho. Entonces, apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble. A ver, ¿qué entendemos por cosa mueble? El concepto de cosa mueble en materia penal es bastante más amplio que en materia civil. ¿Y por qué? Vamos a ver que en materia penal no solamente incluye las cosas muebles, es decir, previstas por el artículo 2311, sino que establece también la posibilidad de incorporar en el artículo los inmuebles por accesión, también inmuebles, es decir, que son cosas consideradas también cosas muebles a tenor del artículo 2316, y los inmuebles en carácter representativo. Ahora vamos a ver cada caso en particular. ¿Qué entendemos por cosa mueble? El 2311 dice que es tal todo objeto material susceptible de tener un valor. Es decir, obviamente, como explicábamos antes, cuando una persona es víctima de un delito contra la propiedad, en este caso el delito de hurto, sufre un menoscabo de carácter patrimonial, es decir, se ve disminuida su patrimonialidad, para decirlo de alguna manera. Es decir, se ve disminuido su patrimonio. Dentro del concepto del artículo 2311 van a quedar incluidos los elementos líquidos, sólidos, gaseosos y también la energía. Es decir, todo lo que sea transporte de energía también es susceptible de hurto. Por ejemplo, una de las figuras comunes en la actualidad es el hurto de la energía eléctrica o el hurto del cable, es decir, el cable de televisión. Con lo cual, tanto el hurto puede ser o el robo, ¿no? Según lo realice con fuerza en las cosas o violencia física en las personas. Los bienes muebles, según el artículo 2318, son aquellos que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismos, sea que se muevan por una fuerza externa. ¿Qué pasa? Dijimos que se incluyen aquellas cosas que son inmuebles por representación o accesoriedad, que en materia civil van a ser consideradas inmuebles, pero en materia penal, si son separadas mediante un determinado acto, van a quedar incorporadas como elementos muebles. Por ejemplo, si nosotros tomamos el caso de un inodoro o un bidet en un baño, vamos a ver que está pegado al piso y como tal, ya desde el punto de vista civil es considerado un inmueble por accesión. Sin embargo, si el autor logra cortarlos, podríamos decir que estamos en una situación eventualmente de robo, ¿no? Porque hay una fuerza en las cosas, pero que perfectamente encuadraría dentro de estas figuras, a pesar de tratarse de un bien inmueble desde el punto de vista civil. No son susceptibles de apropiación en estos casos los bienes inmuebles, porque los bienes inmuebles no son objeto ni de hurto ni de robo, sino que son objeto de usurpación. Es decir, quien tome la posesión de un bien inmueble, en este caso un departamento, una casa, no comete hurto o robo, sino que va a cometer usurpación. La usurpación tiene obviamente determinadas formas comisivas, como puede ser violencia en las personas, amenazas, algunos discuten el tema de la fuerza en las cosas, etcétera, pero es decir, no van a ser susceptibles de hurto o de robo. No son susceptibles tampoco de hurto o de robo los bienes que se denominan res nullius, es decir, aquellos bienes que no tienen dueño, los bienes res delectae, es decir, abandonados por sus dueños, y las cosas perdidas. ¿Qué pasa? Las cosas perdidas vamos a ver que son susceptibles de una apropiación indebida, es decir, que está tipificada como delito de defraudación, atenuada a tenor del artículo 175, inciso 1. Es decir, quien encontrase una cosa perdida por su dueño y si ese propietario o tenedor de esa cosa, vamos a ver que no comete delito de hurto o de robo, sino que simplemente comete delito de defraudación atenuada. Otro tema que en un momento se discutía, pero en la actualidad es considerado objeto de hurto o eventualmente de robo, es el tema de las cartas,
¿Qué pasa? Las cartas, cuando hablamos de la correspondencia epistolar, si bien vamos a ver que no tienen un valor patrimonial, la jurisprudencia y la doctrina ha admitido que tengan un valor sentimental y como tal puedan ser objetos de este tipo de delitos. Entonces, todas estas características que venimos hablando recientemente van a ser aplicadas tanto al delito de hurto como al delito de robo. Después vamos a ver que si bien el delito de robo, que no es materia de la clase de hoy, sino de la próxima clase, es un hurto agravado porque se realiza con fuerza en las cosas o violencia física en las personas. Lo cierto es que está tipificado de manera separada el hurto. El hurto está tipificado en el artículo 162 y el robo en el 164. Pero todos estos elementos que venimos hablando, es decir, el tema de las teorías, del aprehencio, del amotio, el tema del apoderamiento, el desapoderamiento, etcétera, son aplicables tanto a la figura de hurto entonces como a la figura de robo. El tema que vamos a ver ahora son concretamente los llamados hurtos calificados. ¿Qué pasa con este tema de los hurtos calificados? El 163 establece que se aplicará penas de 1 a 6 años en los siguientes casos. Cuando el hurto fuese de productos separados del suelo o de maquinarias, instrumentos de trabajo o de productos agroquímicos, fertilizantes u otros insumos similares dejados en el campo o de alambres u otros elementos de cerco. Este inciso 1 hace referencia a lo que nosotros llamamos hurtos campestres, de maquinaria o de elementos de cerco. Justamente la circunstancia agravante ha sido establecida por el legislador por la menor posibilidad de control que tiene el tenedor o el propietario de la cosa sobre dichos elementos. Cuando el código habla de el hurto de productos separados del suelo, vamos a ver que el concepto de productos es un concepto más amplio que el que se hace referencia en materia civil. ¿Por qué? Porque en materia civil se hace la diferenciación entre los que se llaman productos y frutos. Los productos son aquellos que una vez extraídos del suelo no vuelven a producirse. En cambio, los frutos son aquellos que una vez extraídos se siguen produciendo en forma periódica. Dentro del concepto de frutos y productos, a pesar de que hubo una reticencia por parte de doctrina y jurisprudencia, vamos a encontrar que en la actualidad los autores son contestes en considerar que pueden encontrarse también incluidos en el tipo previsto de hurto calificado en lo que son los productos mineros, o sea, aquellos que se extraen del suelo, ¿no? Estos elementos obviamente tienen que estar dejados en el campo, es decir, situados fuera de un radio poblado, y pueden ser tanto, decimos fuera del ámbito poblado porque justamente lo que se agrava en este caso es la ausencia de pobladores. Consideramos que no constituye campos las estancias, las dependencias, los garages, es decir, todo aquello que fuera cercano a lo que es el casco de la estancia propiamente dicho. A su vez, la ley habla de productos, o vamos a decir también frutos, que tienen que estar separados del suelo. La separación del suelo se produce mediante una tarea realizada por el hombre, es decir, mediante una estivación, separación, recolección, es decir, realizada a mano, por medio de tractores, es decir, las posibilidades son varias, pero es necesario que ese trabajo sea realizado previamente por el hombre. ¿Por qué? Porque si este trabajo no fue realizado previamente por el hombre y el que se tomó el trabajo de realizarlo fue la persona concretamente que lo hurtó, va a encuadrar en el tipo básico, pero no va a encuadrar concretamente en el tipo agravado al cual estamos haciendo referencia. Otros casos son los casos que productos agroquímicos, fertilizantes u otros insumos similares que justamente son aquellos utilizados para la protección de los elementos que se producen en el campo. Y estos fueron incorporados luego de la modificación de la Ley 25.890 del año 2004, es decir, porque anteriormente no estaban previstos. Acá concretamente se establece que tienen que haber sido dejados también en el campo, es decir, en un ámbito en el cual
el sujeto pasivo no tiene mayor posibilidades de control. También se hace referencia al hurto de alambre u otros elementos de cerco. En este caso es decir, la modificatoria fue buena porque vino a soslayar un problema que existía anteriormente, que hacía referencia que dentro del capítulo de hurto a la posibilidad de usar fuerza en las cosas para estos casos de alambres o elementos de cerco, que en la actualidad ya el código no lo prevé, porque uno se preguntaba, ¿por qué si se utiliza fuerza en las cosas estaríamos en una situación de robo y no de hurto? Bueno, no era muy comprensible, pero luego de la reforma este problema no se volvió a suscitar y quedó en la actualidad resuelto. En definitiva, esto es un tema que también lo que se está tratando de hacer acá es proteger aquellos elementos que justamente sirven de protección a los otros, que son los fertilizantes y agroquímicos o ¿cómo se llaman? Los productos, los frutos o las maquinarias que hayan sido dejadas en el campo. Es decir, en este caso, lo que está haciendo el sujeto activo, en todo caso, sería vencer estas defensas predispuestas para evitar justamente el hurto de los otros elementos a los cuales hace referencia el tipo. También se hace referencia a maquinarias que se utilizan en el campo. Las maquinarias que se utilizan en el campo tienen que estar dedicadas exclusivamente a lo que es a la recolección, producción, separación, es decir, como pueden ser tractores o demás maquinarias que se usen en el caso en concreto, los cuales no tengan, es decir, en los cuales el autor no tenga un control definitivo sobre estas. En general, la jurisprudencia ha considerado que no encuadra en el tipo grabado la sustracción, o en este tipo grabado por lo menos, la sustracción de automotores o camionetas si no se encuentran afectados a la producción a la cual se está haciendo referencia en el tipo penal. El inciso 2 habla de los llamados hurtos calamitosos. El hurto calamitoso dice es cuando el hurto se comete con ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín, o aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre o conmoción pública, o de un infortunio particular del damnificado. Los hurtos calamitosos se caracterizan por ser hurtos que se realizan en situaciones que afectan a un número indeterminado de personas, que sería el caso del infortunio o el caso de conmoción pública, que es una situación de perturbación pública generalizada por la intervención de un grupo indeterminado de personas. También hay otra situación que prevé el Código Penal, que es la situación del infortunio particular del damnificado. Sería esos casos en los que la víctima surge un perjuicio específico, como podríamos decir, como ejemplo, un paro cardíaco, una descompensación, una lipotimia, etcétera, en el cual tienen menores posibilidades de defensa frente a un tercero que intenta cometer ese hurto. Es decir, obviamente para que encuadre dentro del tipo penal es necesario que haya este elemento objetivo, es decir, que haya una situación de conmoción pública o de infortunio particular del damnificado, y que el sujeto activo, es decir, quien realiza la conducta prevista en el tipo, se aproveche de esa situación específicamente, porque de lo contrario faltaría ese elemento subjetivo requerido por la norma. Es decir, aparte del dolo, es necesario este especial elemento que es que se aproveche de esa situación. Los casos, es decir, digamos, que a los cuales se hace referencia son incendio, explosión, inundación, son situaciones que son meramente ejemplificativas, ¿sí? Porque se habla también de cualquier otro desastre, es decir, que no se hace una enunciación taxativa en el caso en concreto, porque también se habla de cualquier otro infortunio particular. No requiere mayor especificación lo que es un incendio, una explosión, tal vez sí lo que puede ser una asonada o un motín, es decir, la asonada
está definida por el diccionario de la Real Academia Española como una reunión tumultuaria y violenta para conseguir un fin, dice generalmente, de tipo político. Y el motín también es un movimiento desordenado de una muchedumbre, por lo general contra una autoridad constituida. Estas son las definiciones, como les decía yo, que da el diccionario de la Real Academia Española, y que, bueno, el resto de las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar son perfectamente claras. Es decir, unos casos de hurto calamitoso que se dio bastante en nuestro país fueron situaciones de los hurtos provocados cuando fueron las explosiones de la Embajada de Israel y la explosión de la AMIA, sobre todo en la AMIA, en la cual había una biblioteca bastante importante y había una serie de libros que eran considerados incunables, y mucha gente aprovechaba esta circunstancia para llevarse lo que podríamos decir un souvenir, pero en definitiva lo que se estaba cometiendo era un hurto de tipo calamitoso. El inciso 3 de la ley también hace referencia a otra situación agravante, que es el uso de llave o ganzúa, llave falsa, ganzúa, etc. Y dice lo siguiente: cuando se hiciese uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante, o de la llave verdadera que hubiese sido sustraída, hallada o retenida. Acá también lo que se trata de lograr es vencer las defensas predispuestas por el titular o por el tenedor de la cosa para evitar que se disminuzca su patrimonio. Tengamos en cuenta que una ganzúa es cualquier instrumento que venga a reemplazar la llave para, es decir, lograr abrir el mecanismo de ignición de la cerradura, ¿no? Es decir, es necesario que la cosa esté, es decir, dejada bajo llave. Es decir, quien ingresa a un domicilio y utiliza una llave para ingresar, ya encuadraría dentro de este tipo penal. En el caso de la ganzúa es cualquier elemento, es decir, supongamos una chapita limada, que haga funciones de llave. Llave falsa es una copia, digamos, de la llave verdadera, u otro instrumento, dice, semejante, o llave verdadera que hubiese sido sustraída obviamente haya sido hurtada o robada, hallada, es decir, puede haber sido encontrada por el sujeto activo, o retenida es el caso de aquel que se le ha entregado la llave en préstamo con obligación de devolver y nunca la devolvió, aprovechando esa circunstancia para poder luego ingresar al inmueble para cometer el delito. Antiguamente, este tipo penal establecía concretamente que era necesario la utilización de la llave para ingresar al lugar donde se encontraba la cosa. Entonces se discutía si el ingreso a un inmueble con llave era suficiente o era necesario que la cosa haya sido dejada bajo llave, por ejemplo, en una caja de seguridad o una caja bajo llave. Bueno, en la actualidad creo que no presta mayor dificultad el tipo penal porque se quitó ese párrafo, con lo cual el ingreso a un inmueble con llave falsa, ganzúa, hallada, retenida o sustraída es suficiente como para la configuración de esta circunstancia agravante. El inciso 4 habla de el hurto con escalamiento, es decir, cuando el hurto se perpetuare, dice, con escalamiento. Normalmente uno piensa que escalar es subir. Sin embargo, esto de hurto con escalamiento ha sido admitido no solamente para subir o bajar, sino también para entrar o salir. ¿Qué consiste esto del escalamiento? Es decir, en principio lo que se está penando, es decir, o se está agravando con una pena más alta a la prevista por el tipo básico, es el hecho de que el sujeto deba hacer un esfuerzo extraordinario para ingresar al lugar
al inmueble donde se encuentra la cosa sustraída. Este ingreso no implica que haya un metraje, es decir, que si pasó 1 metro, pasó 2 metros, pasó 5, va a haber escalamiento. Lo necesario es que la persona haga un esfuerzo que normalmente no haría el titular de la cosa para acceder a ese lugar. Supongamos, si yo tengo una ventana, es decir, entré por una ventana, lo normal es que uno piense que hay un hurto con escalamiento, en la medida que esa ventana no está al ras del piso. Es decir, ¿por qué? Porque yo abro la ventana y directamente puedo pasar. Entonces, en este caso no habría escalamiento alguno. Es decir, yo necesito hacer un esfuerzo más allá del necesario para poder ingresar y vencer esa defensa predispuesta, impuesta justamente para evitar este tipo de situaciones. Entonces, como decía recién, puede ser para subir, puede ser también para bajar. Es el caso clásico también de los hurtos cometidos por los hombres araña, que por lo pronto en Capital Federal son bastante comunes. Muchas veces tal vez la persona ingresó al inmueble de manera común, correcta, es decir, ingresó aprovechando el descuido de un residente en el inmueble, subió y luego se ve en la necesidad de arrojarse desde un balcón, es decir, mediante, por ejemplo, cuerdas, con lo cual este bajar también va a ser considerado escalamiento. Entonces puede ser subir o bajar, como también ingresar o salir, es decir, cualquiera de estas circunstancias. El inciso 5 hace referencia al hurto de mercaderías transportadas. Dice, cuando el hurto fuese de mercaderías u otras cosas muebles transportadas por cualquier medio y se cometiese entre el momento de su carga y de su destino o entrega durante las escalas que se realicen. Como les decía recién, este es el caso del hurto de mercaderías transportadas. Estas mercaderías pueden ser transportadas por cualquier vía, es decir, puede ser vía terrestre, aérea, por tren, etc. El momento de la comisión puede ser, dice, al momento de la carga, en el destino o en su entrega, o en las escalas que se realicen a lo largo del transporte. Y justamente también esta circunstancia agravante está impuesta porque en estas situaciones hay un menor control del titular de la cosa sobre ese cargamento. A su vez, también dice parte de la doctrina que durante el transporte no solamente hay un menor control del titular, sino que gran parte de la ruta en la cual se realiza ese transporte está despoblada. Entonces no hay posibilidad de auxilio en caso de que ocurra una circunstancia de naturaleza delictual. Circunstancia por la cual entonces se aplica la agravante. El inciso 6 fue incorporado por ley 24721 en el año 96 y si cuando el hurto fuese de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público. Acá, bueno, se presentan una serie de deficiencias porque antiguamente se hacía referencia en el decreto ley 6582/58 que regulaba este tipo de conductas a los automotores. En la actualidad se hace referencia a lo que es vehículo, con lo cual se discute cuál es el alcance del concepto vehículo. Si nosotros vamos a lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, vamos a ver que vehículo es definido como medio de transporte de personas o de cosas. Es decir, sea mecánico o no mecánico. Pero no quedarían incluidos aquellos que el hombre arrastra o empuja por sí, como pueden ser los carretillas o los cochecitos de bebé. El problema que se ha suscitado, que les decía yo que antiguamente se hacía referencia a automotor y actualmente a vehículo, es si ciertos elementos, como puede ser una bicicleta, puede ser considerado un vehículo al igual que un triciclo. Bueno, hay jurisprudencia que han considerado la aplicación del agravante en situaciones de sustracción de bicicletas y triciclos. Sin embargo, se han visto con críticas,
porque si vamos a considerar como vehículo cualquier medio de transporte que pueda llevar a personas, también podríamos decir que es un vehículo, decía el crítico, los patines, los rollers o una patineta o un monopatín. Con lo cual, el concepto de vehículo tendría que ser bastante acotado y, a mi juicio, limitado solamente al concepto de automotor, como tenía antiguamente el decreto ley al cual hicimos referencia. En este caso vamos a ver que hay un plenario que es bastante interesante, que es el plenario González, que hace referencia a si es posible un nuevo hurto de un vehículo que fue hurtado y nuevamente dejado en la vía pública. En esta situación vamos a ver que la Cámara en lo penal, en pleno, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, entendió que esto no era posible. ¿Qué dijeron acá? Un vehículo sustraído y luego dejado definitivamente en la vía pública por el ladrón no es susceptible de un nuevo hurto o robo y solo es concebible en este caso una apropiación indebida menor. ¿Qué entendemos por apropiación indebida menor? Entendemos la situación de una defraudación a tenor del artículo 175, inciso primero, cuando se hace referencia de aquel que encontrase perdida una cosa de otro sujeto. El problema en estos casos es determinar, es decir, o la crítica que se le puede hacer es si el elemento efectivamente está sustraído, es decir, y perdido para el dueño. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde o cuando uno se le sustrae un automotor, necesariamente hace una cesión de derechos en favor de la compañía de seguros. Con lo cual no es que nunca, es que la persona deja de tener el elemento registrable. Tengamos en cuenta que los automotores son bienes registrables, dejan de tener un dueño, porque, es decir, justamente a diferencia de lo que hace a las cosas muebles comunes, en los cuales se dispone que la posesión vale título, en los bienes registrables, es decir, solamente es dueño o es titular aquella persona que lo tiene el auto registrado a su nombre. Por otra parte, la crítica que le hace Sanzinetti es que quien sustrae un automotor de la vía pública que anteriormente había sido sustraído y no tiene conocimiento de ello, no tiene un dolo de defraudación atenuado, sino que en todo caso va a tener un dolo de hurto, de apropiación indebida de una cosa total o parcialmente ajena. Entonces esta es concretamente la crítica que podemos hacer a estos elementos de hurto de automotor. Con este inciso sexto lo que terminamos de hacer es de ver las circunstancias agravantes del hurto. Nosotros vamos a ver ahora, es decir, un artículo que nos queda por hablar y vamos a hablar un poquito de lo que nos queda de la clase también de lo que es el abigeato. El abigeato antiguamente estaba regulado en el inciso primero del artículo 163 con los hurtos campestres, pero posteriormente, es decir, a partir del año 2004, la ley 25.890 se reguló como un capítulo separado. El legislador entendió tal vez que la problemática del abigeato en el campo era una problemática bastante importante y que necesitaba una regulación especial y establecer una serie de circunstancias agravantes que anteriormente no estaban previstas. El 163 bis hace referencia a lo siguiente. Dice que en los casos enunciados en el presente capítulo, es decir, en el caso de hurtos o hurtos agravados, dice, la pena se aumentará en 1/3 en su mínimo y en su máximo cuando quien ejecutase el delito fuese miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o de servicio penitenciario. Bueno, este artículo no requiere demasiada explicación, es decir, se incrementa incluso más las penas, 1/3 en su mínimo y en su máximo, cuando quien participa del hecho es algún funcionario de las policías provinciales, nacionales, fuerzas de seguridad, ya sea policía, es decir, gendarmería, prefectura, policía aeronáutica o incluso miembros del servicio penitenciario. En este aspecto hemos terminado entonces el concepto de hurto, pero vamos a hacer referencia en lo que nos queda, que serán unos 10 minutos, a el delito de abigeato.
Nosotros vamos a ver que el artículo 167, que ahora vamos a leer, tipifica los llamados hurto o incluso también robos de ganado, y hace referencia a lo que es un ganado de cierto porte, ¿sí? Y se está tipificando también lo que es el abigeato simple, el abigeato en ocasión de transporte o el abigeato de 5 cabezas o más mediante la utilización de un transporte motorizado. Ahora vamos a ver, leemos el artículo para entenderlo un poco mejor y dice lo siguiente. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que se apoderare ilegítimamente de una o más cabezas de ganado mayor o menor, total o parcialmente ajeno, que se encontrara en establecimientos rurales o en ocasión de su transporte, desde el momento de su carga hasta el destino o entrega, incluyendo las escalas que se realicen durante el trayecto. La pena será de 3 a 8 años de prisión si el abigeato fuese de 5 o más cabezas de ganado mayor o menor y se utilizare un medio motorizado para su transporte. Entonces, reiteramos, abigeato simple, abigeato en ocasión de transporte y abigeato de 5 o más cabezas utilizando transporte motorizado. ¿Qué consiste acá el abigeato? Concretamente, el tipo penal consiste en una sustracción, una apropiación indebida de una cosa total o parcialmente ajena, que en el caso concreto va a ser cabezas de ganado mayor o menor. ¿Qué entendemos por cabezas de ganado mayor o menor? Entendemos animales de cierto porte que deban ser arriados para su transporte. Es decir, no quedan encuadrados dentro de este tipo de animales los cuadrúpedos pequeños, como pueden ser las aves, los conejos, las nutrias. Es decir, tienen que ser cuadrúpedos de cierta alzada. Cuando nosotros hablamos de cierta alzada, es necesario tomar en cuenta la cruz, que es la parte acá intermedia, hasta el piso, para determinar, es decir, si se trata de un cuadrúpedo susceptible de abigeato. Cuando hablamos de ganado mayor, normalmente entendemos que son sustracciones de vacas o sustracciones de caballos. Cuando hablamos de ganado menor, podemos hablar de ganado porcino, caprino u ovino. Este apoderamiento recae sobre animales o sobre ganado que haya sido, dice, dejado en establecimientos rurales. Esto también, la modificación de la ley vino a poner fin a un conflicto que se suscitaba, porque antes la ley hablaba de animales dejados en el campo, con lo cual se plantea el problema si el animal estaba en un establecimiento rural. Bueno, en la actualidad ya el problema no existe más, porque puede ser uno u otro caso, y el establecimiento rural se entiende como todo inmueble destinado a la cría, mejora o engorde de ganado, tambo, granja, cultivo, etc. Entonces, perfectamente el animal pudo haber sido dejado tanto en el campo como en la situación del establecimiento rural. Es decir, el establecimiento rural se entiende en un concepto amplio que incluye también al campo que lo rodea. Dice, o en ocasión de sus transportes, esto es similar al robo de mercaderías transportadas, se equipara cuando vimos nosotros el caso de los hurtos de mercaderías transportadas desde el momento de su carga hasta su destino o entrega, incluyendo las escalas que se realizan en su trayecto. Obviamente, por el menor control que el titular de estos bienes jurídicos tiene sobre la cosa. Acuérdense que el animal está equiparado a una cosa mueble. Por último, se habla del abigeato de 5 o más cabezas, es decir, pero es necesario no solamente que se sustraigan 5 o más cabezas, sino que además es necesario que el transporte se realice en forma motorizada para quedar incluido en esta situación en particular. Es decir, ¿por qué? Porque la pena es más alta que la del tipo básico de abigeato, que es de 2 a 6 años, en este caso es de 3 a 8. El 167 Quarter establece una situación de circunstancias agravantes para determinadas ocasiones en que se produce el abigeato.
El inciso primero dice que se establecerá como agravante si la vigilato se produce con las modalidades o con las condiciones previstas en el artículo 164. Es decir, que en vez de tratarse de un hurto, se trata de un robo. Nosotros vamos a ver oportunamente que el robo es un apoderamiento ilegítimo de una cosa total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o violencia física en las personas. Entonces, en el caso de la vigilato se produjo con fuerza en las cosas o violencia física en las personas, ya encuadra en el tipo básico del 167 cuarter, inciso primero. El segundo supuesto es si se alteraran, suprimieran o falsificaran marcas o señales utilizadas para la identificación del animal. Lo que significa una marca o una señal está regulado por la Ley 22.939 en su artículo primero, que define a las marcas y a las señales de la siguiente manera. Marca, dice, es la impresión que se efectúa sobre el animal de un dibujo o un diseño de hierro candente, marcación en frío o cualquier otro procedimiento que asegure la permanencia en forma clara e indeleble que autorice la Secretaría de Agricultura y de Ganadería. La señal es un corte o incisión, perforación o grabación hecha en la oreja del animal. Entonces, cuando se falsifiquen, es decir, se alteren, suprimen o falsifiquen estas marcas, ya estaremos, marcas o señales, estaremos en el concepto del inciso segundo. El tercero habla de la falsificación o utilización de instrumentos o certificados de adquisición, guías de tránsito, boletos de marca o señal o documentación equivalente. Es decir, toda aquella documentación que haga a la acreditación de la titularidad del animal. El artículo 168 del Código Rural hace referencia a cuáles son esos documentos y dice que la marcación o seña debe documentarse a los fines administrativos mediante certificados de adquisición. Es decir, para el transporte de estos animales, el artículo 170 del Código Rural establece que es necesario las guías de tránsito. Entonces, cuando yo falsifico toda esta documental para poder lograr, es decir, como medio o como fin para lograr el delito propuesto, estamos dentro de la circunstancia agravante prevista por el tipo. El inciso 4 y el quinto no presentan mayores implicancias o no son difíciles de interpretación. Dice, participe en el hecho una persona que se dedica a la crianza, cuidado, faena, elaboración, comercialización o transporte de ganado o de productos subproductos de origen animal. Y por último, en el inciso 5, participe en el hecho un funcionario público quien violando deberes a su cargo o funcionando de sus funciones facilitare directa o indirectamente su comisión. En este caso es necesario que la persona, que el funcionario público, es decir, aproveche la circunstancia de que le da su calidad de tal para violar sus funciones, que justamente era la de evitar la producción de este tipo de resultados ilícitos. Y el inciso 6 habla de una situación similar al concepto de banda, que después vamos a ver cuando veamos el robo, que es que en el hecho, durante la ejecución del hecho, participen por lo menos 3 o más personas. Acá dice que participen en el hecho 3 o más personas, pero se entiende, al igual que el concepto de banda, que tiene que ser durante el momento de ejecución del hecho. El 167, el quinque, ¿no? También dice que en el caso de condena de delito en ese capítulo, si fuese funcionario público reunido en las condiciones personales descritas en el 167 cuarto, el inciso 4, dice, sufrirá a su vez pena de inhabilitación. Si en todos los casos previstos también se impondrá conjuntamente una multa equivalente a 2 a 10 veces el valor del ganado sustraído. Es decir, al funcionario se le va a imponer como pena, es decir, accesoria a la principal que establece el código, la pena de inhabilitación. Ustedes saben que la inhabilitación generalmente consiste en una pérdida de derechos. Los derechos pueden ser varios, justamente en el caso en que nos convoca es la imposibilidad de obtener cargos públicos en lo sucesivo, en forma transitoria o en forma definitiva. O, dice, también se le va a imponer, dice, la pena de multa equivalente a la cantidad de 2 a 10 veces el valor que se le reconozca al ganado sustraído.
Entonces, el abigeato concretamente, es decir, en sus diferentes modalidades, consiste en el hurto o el robo, en el caso de la circunstancia agravante, de diferentes cabezas de ganado mayor o menor, es decir, ya sea... es decir, ¿por qué? Porque justamente lo que se está haciendo es equiparar a estas cabezas de ganado con una cosa mueble, total o parcialmente ajenas. Bien, entonces con esto, con el tema de la explicación del hurto y del abigeato, damos por finalizado todo lo que hace en referencia a los delitos de hurto, para pasar en la próxima clase a tratar concretamente los delitos de robo, que como les dije anteriormente, no es más que un delito de hurto agravado. Buenas noches y muchas gracias.